Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, turno de la actualidad. Ya saben todos ustedes que el martes visitó Cantabria el rey Felipe VI. Era la tercera visita que hacía este año a la región. Primero estuvo en la inauguración del Centro Botín, después visitó también con doña Leticia el monasterio de Santo Toribio y bien, esta tercera ha sido a la localidad campurriana. Primero estuvo en el consistorio y después visitó la empresa Sidernor en su 100 aniversario. Una noticia maravillosa que vamos a analizar y comentar qué supone para la región esta visita de Su Majestad con Fernando Pérez. Muy buenos días, Fernando. Hola, Lucía, buenos días. Como decimos, tercera vez que viene sí, don Felipe sí. a la región Sí. Y además por un motivo muy especial, por esos 100 años de la empresa Sidernor. De la vieja naval, de la como vieja la conocen naval. en Reynosa, ¿no? Los reinosanos, los campurrianos, sigue siendo la naval, ¿no? Efectivamente, la naval se instala en Reynosa en el año 1918. Cuentan que es como consecuencia del desastre de la guerra de Cuba, donde nuestra armada pues prácticamente desaparece, y hay un impulso del Estado por volver, digamos, a tener una armada, ¿no? Las fábricas entonces, los astilleros importantes, era el del Ferrol y era el de Cartagena, pero necesitaban una ubicación para proveer, digamos, de piezas, que es la especialidad de la naval, de gran, digamos, grandes, ¿no? Turbinas inmensas, no sé qué. Entonces, bueno, deciden que sea Campo, que sea Reynosa, por algunos asuntos desconocidos y que a mí me lo han comentado hace ya tiempo, y me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué Reynosa, ¿no? Una decisión estratégica de Estado. Es interesante en su momento, esa pregunta, ¿no? además. Sí, es importante. Y entonces, digamos, las grandes razones, porque bueno, no es portuaria, las comunicaciones hace 100 años entre Reynosa y el puerto de Santander, complicadas, etc. Entonces es la climatología y la calidad del agua. Y la deslocalización, porque a ver, en estos 100 años de vida de la naval, o Sidernor, Yerdao, en otra época, es decir, ha pasado, digamos, por distintas fases. En algunos momentos incluso ha habido la posibilidad de deslocalización, porque eran grupos internacionales, vascos en el caso de Sidernor, y siempre ha habido una tensión, o en algunos momentos de la historia centenaria, una tensión de deslocalización, ¿no? Porque lamentablemente las empresas se pueden deslocalizar con cierta facilidad. Entonces, siempre dicen que uno de los grandes activos de la naval o Sidernor, etcétera, es la ubicación, es la climatología del lugar de Reynosa, las bajas temperaturas y la calidad del agua. Estos dos elementos que son intangibles. Quizá no nos paremos a pensarlos, ¿no? Pues quedaros con esta idea porque es curiosa, digamos, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera nos ayuda a pensar que Sidernor pueda tener otros 100 años de vida, ¿no? Como mínimo. Yo valoro efectivamente de manera positiva, aunque sea testimonial, la visita del jefe del Estado, el rey Felipe VI, a este centenario. Bueno, su padre, el rey Juan Carlos, que yo sepa, estuvo en 2 centenarios también anteriores, en Neslé, desde luego, porque yo fui a ese acto, creo que fue en el 2008, 2009, de ese orden, y estuvo también en el centenario de Solvay, ¿no? Como anécdota, he estado leyendo las crónicas que se han publicado como consecuencia de esta visita y me llama la atención una cosa que en este programa yo alguna vez he comentado, ¿no? El rey Felipe VI parece que se sorprende de la importancia industrial de Cantabria. Estaba sorprendido, de hecho. Sí, porque él destaca, claro, que es decir, Cantabria destaca a nivel internacional, a nivel nacional, por su, digamos, propuesta turística, es una región turística. Entonces él se sorprende, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y aprovecho para insistir nuevamente que Cantabria es una región industrial cuyo peso en el PIB es del orden del 20%, mientras que la media de España es del orden del 15 y pico, 16%, ¿no? Es importante, quiero decir, aunque sea testimonial, ¿no? Porque de alguna manera es un espadazo. Sidernor ha pasado unos meses muy complicados, hemos tenido oportunidad en algún programa de comentarlo, que el gobierno a través de su empresa, digamos, industrial Sodercan ha tenido que apoyarlo con 15 millones de euros para tener hoy un posicionamiento en el accionariado de no llega al 25%, porque tendría entonces que presentar una OPA, y que tiene un 24% de capital público, ¿no? Porque es verdad que ha pasado unos momentos
complicados. Defendí y defiendo la justeza, porque además es verdad que incluso el Pleno del Parlamento instó al Gobierno a través de Sodercan a hacer esa compra de esas acciones, porque es estratégica para la región y desde luego para la comarca de Campoo, ¿no? Algunos datos, en fin, para que la gente tenga una idea de lo que es Sidenor, la vieja naval para Campoo, es que de manera directa da empleo a unos 600 trabajadores, pero de manera indirecta unos 1.200 más, 1.800 familias de la zona de Campoo dependen de manera directa o indirecta de la existencia de una empresa como esta, ¿no? Un dato que es relevante es que el 1,5% del PIB cántabro depende de Sidenor, ¿no? Y la aportación fiscal al Estado y a la comunidad autónoma es del orden de 35 millones de euros. Estamos hablando de una empresa estratégica, centenaria, y que además ha dejado, no digamos noticias espectaculares, la visita del rey, del jefe del Estado, pero sí una noticia que yo creo que hay que destacar porque es importante, el compromiso de Sidenor de instalar un centro de I+D+I en Campoo. Esta es muy buena noticia, hemos hablado también en este programa en alguna ocasión de Cantabria desde el punto de vista de la inversión, sobre todo en la parte privada, porque en la pública no estamos ni tan mal. Entonces yo creo que esto es una buena noticia y bueno, tiene algo de anécdota, pero el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, ha comunicado que se ha comprometido a venir a esquiar a Campoo en la próxima temporada. Estas cosas son testimoniales, pero quiero decir, no están exentas, ¿no? digamos, de una cosa positiva, ¿no? Es decir, que el jefe del Estado, que todo el mundo sabe que es un amante del esquí empedernido, pero que suele, sobre todo, esquiar en Baqueira-Beret, que venga a pasar una jornada con nosotros, sería una muy buena noticia para Campoo, que afortunadamente esta temporada pasada ya de esquí ha sido muy buena, más de 100.000 visitantes han pasado por la estación, está recuperando un tono que había perdido los últimos años y esto en sí mismo yo creo que también es una buena noticia. Concluyendo, perfecto que el jefe del Estado sepa y que los cántabros sepan que Cantabria es una región industrial, que tiene empresas, varias de ellas, he señalado 3, pero hay otras, he señalado Sidenor actualmente, he señalado Nestlé y he señalado Solvay, pero es verdad que el eje del Besaya, la cuenca del Besaya, que empieza en Campoo, Reynosa y termina en Torrelavega y los lugares próximos a Torrelavega, ha sido un eje fundamental para Cantabria en el desarrollo de Cantabria y un eje muy industrial. Reynosa, Corrales, Torrelavega y alrededores ha sido un eje fundamental que en esta larga crisis están sufriendo o han sufrido mucho, pero yo creo que empiezan a aparecer como la luz al final del túnel, ¿no? Y esto para Cantabria yo siempre lo reduzco diciendo que si a Torrelavega le va bien, a Cantabria le va bien, porque si a Torrelavega, y cuando digo Torrelavega digo la cuenca del Besaya le va mal, a Cantabria le va mal. Encantado de poder comentar esta noticia, que de alguna manera, insisto, es un espadazo al esfuerzo que el Gobierno a través de Sodercan ha hecho y que efectivamente sea el inicio de una segunda centuria y que dure por lo menos otros 100 años más. Una visita a la que también asistió el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, un ministro que forma parte del Gobierno de España, un Gobierno de España que no está pasando por su mejor momento, encabezado por ese presidente Mariano Rajoy. Desde primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados se está debatiendo esa moción de censura, segunda moción de censura para el presidente del Gobierno. La primera fue de Podemos, de Pablo Iglesias, no salió adelante. Esta segunda por parte del líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Fernando, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo primero, que el problema no es que al Gobierno de España actual le vaya bien o le vaya mal. Hay que medirlo siempre en términos de a España le va bien o a España le va mal que este Gobierno continúe, ¿no? Pedro Sánchez ha sido claro, es decir, él presenta la moción de censura no digamos con tacticismo, de quítate tú me pongo yo, sino por un sentido de responsabilidad de Estado. Yo, que he sido a veces crítico con Pedro Sánchez, sí he destacado la altura de miras y el sentido de Estado cuando apoyó sin reservas al Gobierno de España en la aplicación del 155 en el contexto de una grave crisis territorial que en España, iba a decir que ha pasado, pero que todavía sigue pendiente de resolverse con el tema de Catalán, ¿no? Pedro Sánchez lo ha dicho, es decir, presento esta moción de censura porque creo que este país no puede tener ni un minuto más a un presidente del Gobierno
con una sentencia reciente de los tribunales por el tema de la Gürtel, que no se condenen con condenas increíbles de hasta 50 años, 30 y tantos años, sino que sobre todo señalan a un PP como un partido con una caja B, es decir, atravesado por la corrupción. España no se merece que el presidente del gobierno siga dirigiendo este país, ¿no? Porque yo creo que Rajoy debería haber tomado, le cuesta mucho tomar decisiones, siempre espera que el tiempo le ayude a tomarlos, pero en este caso debería haber dado una respuesta contundente y ejemplarizante, ¿no? Si él creía que seguía teniendo apoyo en la Cámara, debería haber presentado una moción de confianza. Probablemente lo más digno para él, para su partido y para España hubiera sido la dimisión. Yo creo que esto hubiera sido lo más ejemplarizante, es decir, ellos dicen, y a mí me molesta especialmente, que empiecen a ser críticos con la justicia, porque precisamente hablando de Cataluña, la justicia ha tenido un comportamiento, en mi opinión, y así lo he destacado, de manera ejemplar. Tú no puedes, a partir de una sentencia dura, perfectamente trabajada, con mucho tiempo buscando todo, tal, ponerla en la picota. Es decir, yo creo que eso deteriora, no gravemente ni de manera irreversible, pero un presidente del gobierno, su partido, no pueden ser críticos con esa resolución, donde, insisto, lo que señalan es que el Partido Popular en su conjunto, y no los individuos, que eso sería discutible, que es un partido corrupto. Estamos en un mal momento de España, en el contexto internacional, sobre todo en Europa. Italia es un país también desestabilizado, España es un país ahora mismo desestabilizado, los mercados así lo reconocen, pero desde el punto de vista del sentido común o del procedimiento político, España está pasando un mal momento que yo espero que se resuelva. Yo creo que, y espero, aunque no tengo la seguridad al día de hoy, a la hora en la que estamos, porque hasta mañana no se va a resolver, que haya algún conejo en la chistera, que Pedro Sánchez, en un espacio de tiempo que no necesariamente debería ser demasiado, se haga con las riendas de la dirección de este país, que haga un gobierno que no necesariamente tenga que perdurar el tiempo, demasiado tiempo, porque yo creo que España lo que hoy necesita es que haya unas nuevas elecciones y que los ciudadanos decidan quién quieren que les gobierne. Yo siento que Ciudadanos no vaya a apoyar la moción de Pedro Sánchez, porque yo creo que debería haber sido responsabilidad de los tres partidos de la oposición que tienen responsabilidades de país. Y esto vale para Ciudadanos, vale para Podemos y vale para los socialistas. Yo siento y lamento que la moción de censura que puede salir sea avalada por partidos que es verdad que yo tengo poca simpatía y que me dan poca confianza. Y estoy hablando sobre todo de los partidos catalanes, porque otra cosa diferente, que es de quien depende ahora mismo la moción de censura, es el PNV. Yo creo que el PNV, en este largo proceso, pero ya cuando la época de Zapatero, yo siempre recuerdo cuando Zapatero tuvo que ir a la Cámara a presentar las medidas que eran medidas duras en el 2010 como consecuencia de la crisis, el PNV estuvo a la altura de las circunstancias y apoyó esas medidas, a diferencia del Partido Popular, que como dijo el actual hoy ministro de Hacienda, Montoro, que España se caiga, que ya la levantaremos. Ahí el Partido Nacionalista, que junto con el Partido Socialista son partidos centenarios y con alto sentido de la responsabilidad, estuvo a la altura de las circunstancias. También lo ha estado aprobando los presupuestos de Rajoy. El PNV es un partido pequeño en términos de país, solamente aporta 5 diputados, pero es verdad que la aritmética parlamentaria que se da en el Congreso de los Diputados les hacen determinantes, hasta el extremo de que la moción de censura saldrá o no saldrá en función del posicionamiento del PNV. Yo insisto, y con ello concluyo, salvo que quieras que comentemos alguna otra cosa, que España necesita otro gobierno, España necesita unas elecciones de manera inmediata, porque yo creo que tenemos que salir cuanto primero mejor de esta situación que es verdad que todavía nos está perjudicando de manera notable en algunos aspectos económicos. Ayer la OCDE corregía nuevamente las previsiones de crecimiento para el 2018, 5 décimas, lo cual es mucha corrección, y nos van a llevar seguramente a que España crezca nuevamente, es el 5º año consecutivo, en torno al 3%, y las previsiones adelantadas para el ejercicio 19 nos llevan también un 2,5%, es decir, necesitamos que la política sea un factor que ayude
a una situación económica que con la desigualdad, la precariedad laboral, tantas cosas que hemos denunciado, siga creciendo a estos parámetros, porque es el país que últimamente más crece en la Unión Europea y de las economías fuertes el que más crece en el mundo, evidentemente excluyendo China, los países asiáticos, India, etcétera, digamos los países más occidentales, ¿no? Y necesitamos el impulso de lo público y de lo político. Y, por qué no decirlo, con la preocupación que siempre está ahí, lamentablemente, de qué pasará con los catalanes, más allá que el nuevo presidente de la Generalitat haya dado marcha atrás y haya retirado como propuesta de consejeros del gobierno catalán a los que están imputados o encarcelados. Es decir, podríamos también, con un gobierno fuerte y con unos partidos de la oposición apoyando al gobierno en términos de Estado, también avanzar en la solución definitiva de Cataluña y que a partir de ahí efectivamente nos dediquemos a aquello que es verdad que la gente más necesita, que es más empleo, que sea de más calidad, que los salarios empiecen a crecer, que las desigualdades se recorten, que el empleo femenino empiece a tirar porque es el gran perjudicado de este contexto, y que allá para septiembre de 2018, cuando se cumplen los 10 años de esta crisis interminable, insufrible, insoportable, empiecen las cosas a mejorar desde el punto de vista, insisto, de aquello a lo que a la gente le interesa, y que los partidos políticos y aquellos que tenemos un compromiso político nos dediquemos a solucionar aquellas cosas que son más importantes, que son más necesarias y que en todo caso es lo que da sentido al compromiso político, hacer de este país, en este caso también de esta región, una región y un país mejor y que sea más próspero y que efectivamente empecemos a levantar el vuelo. Bueno, pues tendremos que esperar unas horas hasta mañana para ver en qué queda todo esto. Un resultado que comentaremos el próximo día con Fernando Pérez. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y a todos ustedes, no se muevan. Una breve pausa y estamos de vuelta.